Entró la tecnología y claro que nos vino a traer muchísimas ventajas, pero también nos vino a quitar un montón de tiempo, de paz. Híjole, yo sí la considero el precursor de cualquier tipo de enfermedad ahorita. A veces la gente tiene muchas ideas equivocadas de la meditación. ¿Quieres ser exitoso? Busca tener balance. Querida tribu, bienvenido a esta edición de Aldea Financiera. ¿Sabes qué es la programación neurolingüística? ¿Sabes que te puede ayudar a realmente hacer un cambio personal y mejorar? Por eso el día de hoy me da mucho gusto que tenemos en el estudio una entrevista extraordinaria. Nos acompaña la licenciada Gaby Serafín. Ella es licenciada en Psicología y académica del ITESO. Además, experta en programación neurolingüística y en coaching personal, a quien además tengo el gusto de que sea mi amiga. Y le damos la bienvenida aquí a Aldea Financiera. Gaby, bienvenida, qué gustazo tenerte por aquí. Ay, gracias, Roberto. Un gustazo también estar ya por aquí y ser parte, aunque sea por un ratito, de esta aldea tan padre. No, eres miembro activo y nos da mucho gusto porque además participas en todas las actividades que tenemos en el chat, así que muy padre. Y me gustaría pues empezar al grano, como dicen. ¿Qué es la programación neurolingüística? Mucha gente lo puede escuchar. Tengo que decir que a mí en lo personal, a mí me cambió la vida, pero seguramente más de alguna aldeana, de algún aldeano no sabe de qué se trata. Fíjate que programación neurolingüística fue como un hallazgo de dos lingüistas, porque nada que ver puntualmente con la psicología, pero fue como entender cómo procesamos la información, qué hacemos con ello, y entonces de alguna manera abre las puertas a que tú te reconozcas en cómo piensas, cómo sientes, cómo actúas, y entonces ahí, cuando ya entiendes pues, que de repente no funcionamos como queremos, pues se abre la pauta a poder cambiar todo eso, ¿no? Cómo pienso y percibo la realidad y qué otros matices pudiera tener, y de ahí, evidentemente, darnos cuenta cómo impacta en cómo nos sentimos y cómo terminamos actuando y resolviendo cosas de la vida, ¿no? ¿Realmente una persona puede cambiar a través de la programación neurolingüística? ¿Sí verdaderamente hay un proceso de transformación? Fíjate que sí. Y eso es justamente las cosas que lo han hecho tan atractivo últimamente. Bueno, no últimamente, ya tiene muchos años esto, pero que, como dices, hay como la idea de no es cierto, no se cambia, somos los mismos siempre, ya estamos como Sí, árbol que predeterminados. crece torcido, Ándale, perro viejo no aprende maña nueva. Ándale, así, o infancia es destino, y digo, híjole, esas premisas Sí. qué duras, ¿no? Sí. Porque entonces no te abren a la posibilidad de cambio, pero la verdad es que la programación, como actúa a nivel consciente y también subconsciente, ahí es donde se puede desaprender y reaprender muchas cosas, ¿no? Normalmente hay textos que dicen que la manera en que pensamos genera sentimientos, que esos sentimientos generan acciones y las acciones generan resultados. En otras palabras, la manera en que vemos y sentimos en el mundo genera pues cómo es nuestra vida en algunos aspectos. ¿Qué tan cierta es esta afirmación? Fíjate que es súper cierta, pero también tiene varios peros. Si lo dejamos siempre en yo como pienso, me hace sentir de cierta manera y actuar de la misma forma, como que siempre me quedo como muy frustrado de decir, híjole, pero ¿cómo impacto en mi manera de pensar si así estoy habituado a hacerlo? Entonces, en programación lingüística tenemos como otras herramientas en donde es, a ver, ubica, tienes tres grandes ramas por el cual entrar a tu ser, justo por cómo piensas, justo por cómo sientes, justo como por actúas. Si yo, por ejemplo, en vez de irme a terquearle a quiero pensar diferente, pero no lo logro. A ver, ¿qué pasa si actuamos diferente? Y entonces también el actuar diferente te permite sentirte distinto y por ende generar una nueva idea de ti. Mucha gente que ve el tema de la programación neurolingüística y que todos estos conceptos los empieza a tratar, pues hay inclusive videos que dicen, no, tú tienes que ver las cosas distinto y tú no te hacen enojar, tú te enojas y puedes mantener la calma como si fuéramos estoicos, ¿no? Esta otra corriente. ¿Qué tan cierto es esto? ¿Realmente podemos llegar a tener esa capacidad de sentir distinto a través de esas actuaciones? Porque hay gente que dice, si tú lo piensas, lo creas, ¿no? O lo sientes, lo creas también. ¿Qué opinas de todo esto? Siempre va a haber como mucha discusión, pero la realidad, y digo, yo a eso me dedico y me encanta mi trabajo, yo sí soy, ahora sí que fiel creyente del cambio, cuando le encuentras justo qué determina cómo tú percibes la vida y cómo tú te comportas. Entonces sí podemos
generar nuevos estados anímicos que te permitan ver otra parte de la realidad. Porque si no vemos así, ¿no? Y cuando te destapan acá dices, ándale, es que también estaba todo esto. Claro. Ay, espérate, también había todo esto. Y ahí es donde le cambias la perspectiva, ¿no? Y también hablamos de metaposicionar a la persona de, a ver, no solo veas desde donde has aprendido, ¿qué tal que te mueves, ¿no? ¿Qué tal que te sales de tu situación de conflicto y te ves desde arriba? Y entonces ahí podemos reprogramar aquello que está como tan arraigado y que no te da más que el mismo resultado siempre. Las personas que de repente tienen miedo a ir con una psicóloga, con un psicólogo, ¿qué les dirías? ¿Por qué no deberían de tener miedo y sí enfrentarse a esa posibilidad y del por qué lo deberían de hacer? Fíjate que ha ido cambiando con el tiempo mucho la idea del psicólogo y ha sido como muy lindo porque la gente volvió a encontrar esperanza. Entonces la gente que le da como temor, como que dices que no sé a qué me voy a enfrentar, ¿no? Pues es gente que justo no tiene como, no ha ganado esa conciencia de sí mismo. Le da miedito como reconocer de dónde viene. Claro. Pero la realidad es que ya es su historia y ya le marca de muchísimas maneras. Lo que hacemos, ¿no? Desde la psicología y desde el coaching es te acompañamos a poder procesar eso que te encuentres, ¿no? Ese origen que a lo mejor de repente hay quien tuvo, por ejemplo, una infancia muy dura y no le quiere entrar a recordar, porque dice, no, ya Sí, le pasé por ahí, me duele, le cuesta duele, trabajo, sí. ¿no? Y además ya logré tanto, pues sí, pero lograste, pero lo vives con frustración, lo vives con muchos limitantes, lo vives con mucho estrés, lo vives enfermo, ¿no? Entonces acá es, ¿y qué tal que encontramos el origen y lo reprocesamos? Y ahí es donde puede incluso la persona llegar a reescribir su historia y entonces verla con un matiz mucho más positivo, ¿no? Y aprender de lo que le pasó y darse cuenta que al contrario, que hay muchísima riqueza en esa historia dura o dolorosa, pues ahí hay un potencial también de resiliencia, de crecimiento y de posibilidades. Entonces, pues yo, la verdad, siempre que me topo con gente que de pronto cuando me presentan, ay, la psicóloga, y es como, ay, ¿no? Y hasta me le dio la mirada. chivearon. Sí. Y digo, si supieran que finalmente yo solo sería una acompañante de ese viaje lindo de ir a tu interior, reconocerte, reprogramarte, reaprender, pues yo creo que a nadie le daría miedo. Y a mí me daría más miedo quedarme como estoy, frustrarme porque siempre encuentro el mismo resultado. Funciono de la misma manera, siempre acabo pues topándome con los mismos obstáculos o teniendo un crecimiento, pero pues sí, me costó mi salud, por ejemplo, eso lo oigo mucho yo con trabajar, o sea, en el área laboral, en el coaching empresarial. Mi trabajo me quitó mi salud, ¿sí? Cosas de estas. Sí, o sea, gente que a lo mejor logró esas metas económicas, así hubo un crecimiento empresarial bien grande, pero tengo gastritis, colitis, dermatitis, insomnio, ansiedad. Todos los sitios que te puedas imaginar. Y una pastilla para dormir y una pastilla para despertar, ¿no? Y digo, ¡ay! Y pensar que lo podrías hacer de una manera más exitosa si tú te reconocieras y si tú tuvieras nuevos elementos que te dieran una nueva fórmula de funcionar. Tenemos una sociedad en este momento muy orientada hacia la tecnología, teléfonos celulares. ¿Qué es lo que estás viendo tú como especialista que a la gente le está afectando más y qué les podrías recomendar? Porque efectivamente me parece que pues hay alguien que le llama que vivimos en modo avión, ¿no? Siempre con el celular y sin reflexionar y tal. ¿Qué podrías compartirnos de este pensamiento? Fíjate que es cierto, nos entró la tecnología y claro que nos vino a traer muchísimas ventajas, pero también nos vino a quitar un montón de tiempo, de paz, de espacios libres de tecnología, ¿no? Mucha gente me dice, somos adictos. Y yo, sí, todos somos adictos. Si se te olvida el teléfono, sientes que se te quedó... Un estrés tremendo, ¿no? Deje el alma allá atrás, ¿no? ¿Dónde está? Y está robándole al ser humano en general como justo esas pausas de descansar, cerrar puertas y ventanas para irte a tu mundo interior, irte a tu casa, a tu familia genuinamente y no estarte llevando la chamba todo el día 24/7. Sí, estamos, ¿no? Como sociedad perdiendo esa capacidad de guardar silencio, de en ese silencio pensarse y de reflexionar cómo estoy, a dónde voy bien, voy mal, qué más puedo hacer, ¿no? ¿Por qué me siento así? Fíjate que a mí me sorprende.
Yo, ahora que empiezo a hacer todavía más esto del coaching, una pregunta a base, porque yo rastreo un poco toda la integralidad de un ser humano, ¿no? Oye, ¿cómo estás de salud? Me dicen, bien. Ah, padrísimo. Oye, a ver, y cuando hay estrés, se vulnera algo, te duele la cabeza, te duele la panza, padeces algo. Ah, sí. Y entonces me sacan todo lo... Y yo, pues no, que la salud estaba bien. Estamos tan saturados de información que ni siquiera puedo reconocer que la realidad es que no estoy bien, ¿no? Y entonces vivo en modo avión y vivo saturado. Y entonces simplemente sigo la inercia y no paro y me muevo y no puedo detenerme, ¿sí? ¿Nos puedes compartir, digo, pues, supongo que sin decir nombres, pero algún caso en donde nos pudieras ejemplificar una transformación de alguien y cómo inició y cómo terminó, de manera que podamos tener ese ejemplo que nos permita entender mejor cuál es este proceso? Sí, claro. Fíjate, yo cuando hablo de así de PNL y de coaching, siempre pienso en bienestar integral, ¿no? Entonces eso busco, ¿no? Con quienes han estado... Qué padre concepto, bienestar integral. Qué padre, ¿no? Pensarlo como, o sea, ¿quieres ser exitoso? Ok, vamos buscando que tengas éxito en todas tus áreas de vida, no solo en una, que a veces eso pasa. Nos concentramos en el trabajo y ahí queremos ser exitosos. Pero, por ejemplo, tengo un caso muy lindo. Me acuerdo un empresario me decía, Gaby, me está pasando algo horrible. ¿Qué? Logré mucho, tengo mucho, pero, ¿sabes? No soy nadie en mi casa. ¿Cómo? Es que tanto me concentré en el trabajo, en las juntas, en viajes, en tal, y mi fondo y mi intención siempre fue dar lo mejor a mi familia, pero creo que algo falló. Ahora llego y pues no tengo una buena relación cercana con mis hijos. Para mi mujer, ay, pues qué bueno que llegaste, pero ni tan bueno que llegaste. El perro le ladra, ¿no? Ajá, no, hasta le gruñe, ¿no? Creo que Sí. ni lo conocen. Entonces, qué duro. Y con él fue como, ¿sabes? Vamos planteándonos tu casa como tu otra gran empresa. Y entonces hay que rastrear qué falló, en dónde estuviste haciendo falta, qué cambios puedes hacer, ¿no? Y fue bien lindo porque fuimos encontrando esos modos de transferir incluso habilidades de su negocio a la casa. Qué interesante. ¿No? Entonces, qué padre que finalmente todas las herramientas que tenemos, si sabemos transferir, pues tenemos grandes aprendizajes que nomás es saberles puentear hacia esa área que hace falta. Que a veces hace falta la salud, a veces hace falta la familia, a veces hace falta tiempo personal. Y en este caso con él era, pues mi otra gran empresa está fracasando, ¿no? Él decía, me estoy yendo a pique. Qué complicado. Ahora, en estos procesos de transformación, me parece que un elemento que siempre surge es el ego y los resentimientos. Ahora que decías, hijo, lo traslado de mi empresa a mi casa, pues hay cosas que son más fáciles en la empresa porque no implica pues tantos sentimientos, una relación tan cercana. Y cuando hablas de casa, pues ahí tocas fibras sensibles y que pueden ser más complicadas de manejar que el famoso management, ¿no? Organizacional. ¿Qué nos puedes comentar? ¿Qué debe hacer alguien para... ¿Es sano tener resentimientos o hay que dejarlos ir totalmente? Digamos que no, sano no sería tener resentimientos, más bien habría que darle salida, ¿no? Yo, por ejemplo, trabajo mucho apoyarlos en que consigan comunicarse asertivamente, ¿no? Porque si te comunicas desde el resentimiento, ya vas enojado o ya vas a la defensiva. Entonces, por ejemplo, a él le pasaba que él decía a la hija, es que ni me conoces. Claro. Ok, respeto y entiendo que sientes que no te conozco. ¿Me permites conocerte? Y abrimos entonces espacios de calidad y no de cantidad, porque ni lo tenía el tiempo él, pero era, ¿por qué no proponemos tiempos de calidad? En donde tu hija sí sienta que hoy sí fue vista, escuchada, y tú también te acercaste y pudiste comunicar. Y a veces son cambios bien, se oyen simples, pero son como profundos porque permiten justo esa reconexión, como dices, afectiva, que bueno, en la empresa al menos de eso sí estamos un poquito más libres, ¿no? Dicen que el estrés es una de las grandes enfermedades de este siglo. ¿Qué tanto estás viendo que afecta a las personas y especialmente en su capacidad de desempeño, desarrollo personal? Híjole, yo sí la considero el precursor de cualquier tipo de enfermedad ahorita. Y además no se sabe distinguir con claridad qué me estresa.
simplemente me vivo estresada, ¿no? Entonces, lo que yo, por ejemplo, ayudo mucho es, a ver, vamos a rastrear qué te detona estrés. Y además ni me juzgues nada, porque te puede estresar el tráfico, te puede estresar la mirada que te echa tu colaborador que tienes justo enfrente y ni lo tenías registrado. Solo empiezas a sumar un montón de detonadores de estrés y te la pasas mal, acabas agotado y no supiste ni por dónde empezó. Entonces, cuando haces como ese hilo conductor de esto y aquello, ahí ya podemos encontrar estrategia, porque ahí normalmente a mí, ¿no? Se me presenta el patrón que tienes tú detrás, que te estresa tanto y dónde podríamos hacer un cambio para que tú lo manejes mejor. Yo la verdad lo que más me contratan las empresas es, órale, vente a dar un curso de manejo del estrés, porque vemos que a ella le estresa la carga de trabajo, pero a él el ambiente laboral, pero a este otro le intimida a su jefe. Y bueno, una multiplicidad de cosas que lo que hay que hacer es justo darles elementos para llevárselo a la persona y poder ahí encontrar una vía más accesible para manejar mejor las emociones y darle su lugar al estrés que al rato nos repercuta en otras áreas, ¿no? Si yo quisiera empezar ese proceso de mejora a través de la programación neurolingüística, a través del coaching, ¿cómo inicia alguien? ¿Es siempre forzoso tener a alguien que te guíe o supongo que es conveniente, pero ¿cómo empezaría alguien como a adentrarse a ese mundo de mejora? Fíjate que yo lo que he visto y considero bien importante que alguien te acompañe. ¿Por qué? Porque ese otro alguien está externo a ti y te puede hacer preguntas básicas para que tú realmente profundices, no te justifiques, no te victimices, no te culpes. No, que quitemos eso que no te estorbe y más bien puedas responder como muy honestamente cosas que te ayuden a reflexionar. Porque la respuesta no es que la tenga yo como coach o como psicóloga. Claro. La idea es justo encontrarme contigo y irme metiendo contigo a tu propia aventura de conocerte y desde ahí reconocer dónde puedes tener grandes áreas de cambio y de mejora para poder dar una mejor respuesta a los estresores, mejorar tu calidad de vida, tu trato a ti mismo, el trato a los demás, las relaciones. Porque luego si no el estrés es como ese enemigo calladito, pero que te afecta en todo sentido, ¿no? Cuando alguien quiere mejorar, pero hay varios aspectos, como decías, que se pueden mejorar todos los aspectos a través de programación neurolingüística. Yo tenía la idea de que era un poquito como de hipnosis, una cosa así, en donde yo verdaderamente me cambiaba. Luego tengo amigos que me comentaban que caminaron sobre brasas y cosas de estas que se mitifican, ¿no?, con la programación. Pero alguien puede verdaderamente aprender a bajar de peso, a ser mejor deportista, mejor profesional, mejor padre, mejor madre, mejor hijo, mejor estudiante a través de esto. Como dices, hay un chorro de recursos, ¿no? La hipnosis es uno. Esto que dices de estas experiencias como ya al límite, como esta caminata sobre brasas, bueno, pues son aplicaciones, pero no es lo único. Finalmente son otros detonadores de cambio de perspectiva, ¿no? De hacer algo que crees que no podrías hacerlo y salir libre de esto y decir, wow, lo caminé y no me pasó nada, ¿no? Y entonces ahí es como hacer que emerja como esta parte que también incluso toca con la parte espiritual de soy más que lo que creía que era, ¿no? Qué interesante concepto, porque muchas personas somos nuestro propio limitante, ¿no? Y nos boicoteamos o nos hacemos auto boicot. ¿Cómo evitamos eso de no ser nuestra propia limitante? Descubrir eso, qué creencias limitantes tengo, Ya. ¿no? Y entonces, ¿cómo puedo retarme a mí mismo a cambiarla? ¿Cómo desprogramarla? Por eso esto de la hipnosis, por esto estas múltiples acciones para activar tu parte subconsciente, ¿no? Una de ellas podría ser meditar y permitirte que ahora introyectes nueva información. Como psicóloga especialista, meditar, ¿lo ves que es una práctica deseable, que es algo positivo? La verdad sí, completamente. Digo, y además no es un asunto... A veces la gente tiene muchas ideas equivocadas de la meditación, ¿no? No es aquel monje completamente zen y con, bueno, tal vez con su mantra. Sí, ¿no? Podría ser, ese es uno de muchos. Sí. Pero la realidad es que la gente tiene que saber que hay meditación activa, que puedes hacer prácticas cotidianas más sencillas, pero que hagan que tú conectes y reprogrames, porque sí es real que en nuestros primeros 7 años de vida, lo que se nos dijeron se quedó.
y fue mi base. Pero si a esos 7 años me dijeron que era, ¿no?, la fea de la casa, la gordita de la casa, el torpe, el no muy hábil, se quedó. Y con eso crezco. Y entonces, ¿por qué pasó así? Pues porque el subconsciente estaba como más abierto a todo lo que recibía. Hoy podemos hacerlo si tenemos que motivar ciertos momentos, incluso ondas cerebrales para que introyectes nueva información, pero les estamos viendo, pues ahora sí que sucede, está probado. Cuando esas ondas cerebrales permiten que entre un mensaje distinto de ti, es más fácil hermanar procesos y que logres cambio personal. ¿Qué tan cierto es que tus pensamientos generan que la vida pueda ser de una u otra manera? ¿Y a qué me refiero? Hay gente que pues pareciera que la vida se le concentra a lo negativo y escuchas historias donde parece que acapara todas las enfermedades que hay en el mundo y que no vea el Discovery Health porque la enfermedad que vio que es rara en África ya le va a dar, todo ese tipo de cosas que suceden ahí. ¿Es verdad que esto sucede? Porque pues, supongo que si ves cosas positivas, te pasan cosas positivas, pero también si piensas en que te van a pasar cosas negativas, esos miedos se traducen. ¿Esto es real o verdaderamente sí genera cambios que se materializan de esa manera? Porque qué tanto pues, realmente la suerte o mala suerte juega, ¿no? Sí creo que el pensamiento marca tu manera de acercarte a una realidad. Entonces, si hay una realidad que tú lees como dramática, peligrosa, amenazante, dura, vas a estarlo percibiendo en todos lados y te la vas a creer. Ejemplo tan simple. Si tú ahorita y yo nos ponemos a platicar que queremos un coche rojo, tal modelo, y lo perfilamos y lo vemos en la foto y nos damos cuenta cómo es, ahorita saliendo vamos a encontrarnos Sí, vamos a ver 10, muchos 12, coches 15. rojos. Vamos a estar alertas a eso. Claro, sí, es sí lo pasa. mismo un poco. Si yo vengo pensando que me van a asaltar, que me va a traicionar el socio, que mi hermana me está mintiendo, claro que estoy avida de dónde está la señal que corrobora que esto que yo ya traigo es cierto. Estás indirectamente confirmando todo el tiempo. Entonces o buscando confirmar, ¿no? Y voy predispuesto a esto. Y claro que también mi conducta va a hacer que pasen cosas, ¿no? Entonces, vamos, tampoco creo que hoy se está usando también esta idea de manifestar y proyectar, y es que si lo pienso me va a pasar. Sí, pero no es solo eso, es mucho más complejo que, porque luego dicen, es que no sirve, porque yo todos los días pienso en mi mansión y nomás no. Sí, pero no a ver, dime no si... ha bajado del cielo, ¿no? Me haya traído la llave y la escritura al al notario, ¿no? Exacto, pero es, ok, pero ¿qué hay que hacer para llegar allá también, Claro, no? claro, sí. Si no lo dejan a nivel A de Dios milagro. rogando y con el mazo dando, ¿no? Claro, si no me muevo y nomás sueño, bueno, pues tus castillos en el aire están lindísimos, pero no es cierto que está activando una nueva manera de funcionar, una productividad más alta, un bienestar constante. Pues no, entonces solo lo dejan como, lo pensé, lo quiero, ¿no? Y que también en el otro extremo también es cierto y hay que también tratarlo con cuidado. Muchas veces le dicen a la gente, tú te provocaste la diabetes. Eso se escucha, Caray, ¿cierto? ¿no? Porque pienso que por cómo hice las cosas, yo me lo provoqué. O cuando alguien se enferma de cáncer, ¿no? Que yo trabajé con cuestiones de cáncer muchos años, es, ¿qué hice para causármelo? Y yo, no, ahí nomás nos vamos a ir a la culpa y el flagelo y a sufrirle. No, a ver, todo asunto de la vida es multifactorial, pero sí juega un papel bien importante cómo lo pienso, porque también ahí van a estar mis limitantes, pero también mis recursos. Hay gente que ha sanado nada más de tener el pensamiento de que se va a sanar y como bien señalas, gente que se enferma pensando en que se va a enfermar. ¿El pensamiento puede llegar a ser así de poderoso? Solo el pensamiento no, pero era lo que decíamos hace un rato. Pienso, siento y actúo. Ok. Si yo pienso que voy a sanar y me siento animada, voy a seguir las instrucciones del médico, voy a hacer algo de ejercicio que me dijeron que me hace falta, voy a comer mejor, voy a cuidar justo mis reacciones emocionales. Y ahí es donde realmente está detrás el conjunto de cosas que haces para que sucedan las cosas. Si hay una persona que dice, yo no he podido ahorrar en mi vida, soy indisciplinado, me gasto todo el dinero, ¿qué le recomendarías como especialista que fueran sus primeros pasos para cambiar eso de que pudiera ser tener más disciplina financiera, ahorrar, etcétera? Primero que nada, ¿qué ideas tiene con respecto al dinero?
porque eso ya tiene, como te decía yo, una programación. Si tú vienes de una familia donde toda la vida viste que es bien difícil lograr tener patrimonio. ¿Qué crees que somos los príncipes de no sé Claro, dónde? el dinero no cae de los árboles, Sí, claro. ¿no? Cosas de estas. Todo eso ya lo traes introyectado. Entonces ya tienes una creencia con respecto al dinero. Si tu creencia es mala y ni siquiera la alcanzas a advertir, hagas lo que hagas, vas a terminar por gastar mal tu dinero. Entonces hay que cuidar eso, creencias con respecto a, y sí evaluar puntualmente cómo maneja su dinero, ¿no? Porque si solo intenta ahorrar, entonces nunca ahorró. Y entonces luego dice, es que no ahorré. A ver, pero lo guardaste de verdad en una cuenta, lo invertiste, O sea, sí hiciste debajo algo, del ¿no? colchón. Bueno, quería, pero no pude. Ok. Sí, entonces querer y no poder es igual a querer y no querer. Y hay que ayudarle a ver eso. Exacto, porque hay gente que le cuesta mucho trabajo eso, querer, o sea, sí quiero, pero no lo hago. Sí. ¿Y cómo rompes esa? De repente les llaman procrastinadores o les dan algunos adjetivos así. ¿Cómo rompes ese círculo vicioso? Bueno, en mi experiencia, lo que más ha funcionado es primero actuarlo. A ver, vamos haciendo acciones distintas. Ahorita no pienses cómo ni cuándo y si tienes ganas o no tienes ganas. Vamos ejecutando una estrategia y no te muevas de ahí y vamos a ir midiendo resultados. Que a veces es justo la sorpresa de, lo logré. Pues sí, porque quitamos la atención de ahí y solo hicimos que hubiera nuevas acciones. Y esas nuevas acciones nos llevaron a un nuevo resultado. Ha estado espectacular la entrevista, Gaby. Se ha ido volando el tiempo, pero creo que algo con lo que yo me quedo y ojalá que las y los aldeanos es, hay manera de mejorar, hay técnicas que nos pueden ayudar a ser mejores. Yo creo que nadie somos perfectos, nadie estamos hechos, somos seres siempre en camino a la mejora y que probablemente hoy no tenemos una cierta problemática o circunstancia, pero en el tiempo la podemos desarrollar y el buscar ser bueno en algo, en el deporte, a lo mejor me lleva a descuidar una cuestión personal y siempre debemos estar en constante evaluación, ¿no? Uh-huh. Y yo terminaría por compartir como esta idea de bienestar integral. ¿Quieres ser exitoso? Busca tener balance. Todas tus áreas son importantes, ¿no? Y si no hay cuidado personal, y no hay cuidado de la salud, y no hay cuidado de la familia, y todo se está yendo al trabajo, pero aparte ni siquiera lo disfrutas, sufres, Claro. No va a haber un sucede éxito mucho, real. ¿no? Gente que trabaja en cosas que no le gustan, que reniega todo el tiempo del trabajo, y eso pues genera que inclusive no puedan crecer dentro de su propio ámbito laboral porque están renegando y eso se transmite. Claro, y entonces imagínate que, ¿no? Y yo creo que lo has leído y lo has oído, vamos a trabajar más de la mitad del tiempo que vivamos, ¿no? Decían, un mínimo de 40 años vamos a estar trabajando. Y que trabajes en algo que no te guste, o que te guste, pero que solo logres eso y todo lo demás esté en desbalance, ¿no? Hace un par de días leí una frase que decía, si no te das tiempo para tu bienestar, la vida te va a forzar a darle tiempo a tu enfermedad. Con eso me quedo, Gaby, agradeciéndote de esta entrevista tan padre. Hay que darnos tiempo para tener bienestar. Si nos lo permite, seguro algunas personas que estarán preguntándose cómo contactarte y si nos dices, ponemos en la descripción del programa cómo contactarte para que puedan estar en contacto contigo. ¿Tienes alguna cuenta de Instagram donde te puedan seguir, algún lugar donde te puedan localizar? Sí, mi cuenta de Instagram es psic, ¿no? De psicóloga.gabyserafín y ahorita compartimos los datos y ahí los dejamos en el programa si quieres, el celular. Perfecto. Y ahí estoy a la orden. Con esas ganas de que, bueno, pues que sean exitosos, pero integralmente, no solo en un aspecto chiquitito de su vida, aunque sea muy importante. Pues me llevo eso. Muchas gracias de verdad por esta tan bonita entrevista. Ay, gracias a ti. Un gustazo estar por aquí con ustedes. Igualmente. Y contigo en particular. Y pues nos despedimos de esta edición. Quedamos para el siguiente programa. Mándanos tus sugerencias. ¿Qué otras cosas quieres saber? ¿Qué otros comentarios tienes? ¿Qué otros temas quisieras que habláramos? Y bueno, pues te agradezco mucho, deseándote que tengas un día, ya sabes cómo, con tendencia positiva. Nos vemos en la próxima.